A ver, ¿qué tienen en común el diván de un psicoanalista y el altar de una iglesia? A primera vista uno diría que nada, parecen mundos totalmente opuestos, ¿no? Pero hoy vamos a hacer algo distinto. Vamos a explorar cómo esas herramientas, las del psicoanálisis, que fueron creadas para entender la mente, también pueden ayudarnos a iluminar nuestra propia experiencia espiritual. Por muchísimo tiempo, la psicología y la religión se han visto como si estuvieran en esquinas opuestas de un ring de boxeo, casi como enemigos. Pero, ¿de verdad esa es la única forma de verlo? ¿O será que en realidad podrían ser aliados? Y aliados inesperados además, en esta búsqueda de entendimiento y de sanación. Esa es la pregunta que nos va a guiar hoy. Así que lo que proponemos es un viaje, un recorrido para descubrir cómo el psicoanálisis, lejos de ser una amenaza para la fe, puede darnos una comprensión mucho más rica, más auténtica de la vida espiritual. La clave, y esto es importante, no es reemplazar una cosa con la otra, sino enriquecerla. Ok, empecemos por el principio, por lo que tienen en común. Antes de meternos en las diferencias, es clave entender que tanto el psicoanálisis como la espiritualidad cristiana, en el fondo, comparten una misión: explorar lo compleja que es la experiencia humana. Piénsenlo así. Tanto un terapeuta como un guía espiritual se enfrentan a las mismas preguntas de vida o muerte. ¿Por qué sufrimos? ¿Cómo saber qué es lo correcto? Y la más grande de todas, ¿cuál es el sentido de todo esto? Aunque sus caminos sean distintos, el punto de partida es el mismo, una búsqueda de respuestas a las grandes preguntas. Bien, ya que establecimos ese terreno común, ahora sí, vamos a las herramientas específicas. Vamos a ver cómo algunos conceptos clave del psicoanálisis pueden de repente iluminar nuestra relación con lo divino de una manera que quizá nunca habíamos imaginado. Bueno, un concepto central en el psicoanálisis es la transferencia. Suena un poco técnico, pero la idea es bastante sencilla. Es ese proceso, casi automático, por el que llevamos sentimientos y patrones de nuestras relaciones del pasado, sobre todo de la infancia, a nuestras relaciones de ahora. Es como si nuestra mente tuviera un guión aprendido y lo repitiera. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante. Ese guión del que hablamos, también lo proyectamos en nuestra idea de Dios. Muchas veces, sin darnos ni cuenta, la imagen que tenemos de lo divino está teñida por cómo fueron nuestras primeras relaciones con nuestros padres o figuras de autoridad. Así, la fe se convierte en un espacio donde ponemos nuestras necesidades más profundas de amor y seguridad. Otro punto de encuentro tremendo es la culpa. Desde la psicología, una culpa que no se resuelve se puede convertir en ansiedad o en depresión. Y por su lado, la fe cristiana ofrece un camino muy claro para lidiar con ella, que termina en el perdón. Y el perdón, mírenlo como se lo mire, es un acto que libera. Libera la mente y libera el alma. Es sanación en ambos mundos. Ahora sí, nos vamos a sumergir en aguas más profundas. Imaginen que la mente es un iceberg. Lo que vemos, la puntita que flota, es nuestra conciencia, pero la mayor parte, la que tiene una fuerza tremenda, está oculta bajo el agua, es el inconsciente. Y en esa parte sumergida, en el inconsciente, se guardan deseos, miedos, conflictos, de todo. Y aunque no los veamos, no es que no estén. Al contrario, desde ahí abajo, están moldeando, silenciosamente, nuestras creencias y nuestra manera de vivir la fe. Claro que dentro del psicoanálisis no todos estaban de acuerdo. Por un lado teníamos a Sigmund Freud, que veía la religión más que nada como una defensa, una forma de lidiar con la angustia de existir. Pero luego vino su discípulo, Carl Jung, y dijo, no esperen un momento. Para él, los símbolos religiosos no eran una defensa, sino herramientas potentísimas para crecer, para conectarnos con una sabiduría más grande. ¿Y cómo se entra a ese mundo interior? Bueno, una de las puertas principales son los sueños. Y lo más curioso de todo es que esto conecta perfecto con un montón de tradiciones espirituales, como la cristiana, donde los sueños siempre han sido vistos como algo más que un simple proceso mental, a veces como una fuente de revelación. Para que quede más claro, pensemos en un símbolo súper universal, el agua. Si soñamos con agua, desde la psicología, podría significar emociones que tenemos guardadas. Pero, si le ponemos el lente de la fe cristiana, ese mismo sueño puede cobrar un significado espiritual profundo. Puede hablarnos de purificación, de renacer, del bautismo.
Ok, entender todo esto es fascinante, pero ¿y en la vida real? ¿Qué? ¿Cómo se aplica? Bueno, ahora vamos a ver los beneficios prácticos, los de verdad, de juntar estas dos perspectivas para sanar la mente y el alma. En el momento en que dejamos de ver la fe y la psicología como rivales y las empezamos a ver como un equipo, ¡pum!, se abre una puerta a un bienestar mucho más completo. Esta unión nos ayuda a construir resiliencia, que es esa capacidad de enfrentar los golpes de la vida con más fuerza y con un sentido claro. Y ojo, que esto no es solo una idea bonita, está respaldado. Hay estudios que demuestran que una espiritualidad vivida con autoconocimiento psicológico tiene efectos que se pueden medir. Se traduce de verdad en menos estrés, menos ansiedad, alivio de la depresión y quizá lo más importante, un mayor sentido de propósito en la vida. Y claro, no podemos olvidarnos del factor humano. El psicoanálisis siempre resalta lo importantes que son las relaciones. Y la comunidad de fe ofrece justamente eso, un espacio donde sentirse parte de algo, un lugar de apoyo mutuo que es oro puro para nuestra estabilidad emocional. Ya que exploramos todos estos puentes entre la mente y la fe, vamos a unir las piezas para llegar a la conclusión más importante sobre cómo podemos aspirar a una espiritualidad más profunda. En resumen, y esta es la idea central, el psicoanálisis no viene a desmentir la fe. Para nada. Al contrario, lo que ofrece es un lenguaje nuevo. Son herramientas para explorar esas dimensiones más profundas de nuestra propia espiritualidad. Nos permite vivir una fe más consciente, más madura y, al final del día, mucho más sanadora. Y cerramos con una pregunta, que en realidad es una invitación. En ese punto exacto donde se cruzan la propia mente y el propio espíritu, ahí, en esa intersección, ¿qué verdades se podrían descubrir? La exploración, para cada quien, apenas comienza.